con la mesa número 4, denominada la hiperconectividad y los nuevos grupos. Esta mesa se encuentra presente en la tendencia número 4, que desde el informe de la IFLA la denominan las sociedades hiperconectadas, que escucharán y empoderarán nuevas voces y grupos. La presentación que se hace desde la reunión de IFLA del año pasado, lo que indica es, en esta tendencia, se espera encontrar más oportunidades para las acciones colaborativas que están realizándose en las sociedades hiperconectadas, permitiendo el surgimiento de nuevas voces y promoviendo el crecimiento de movimientos monotemáticos a expensas de los partidos políticos tradicionales. Las iniciativas de gobierno abierto y acceso a los datos del sector público llevarán a la transparencia y servicios públicos centrados en los ciudadanos. Con esta intención se espera que nuestros ponentes nos den el sentido, nos den una orientación de cómo manejar esta tendencia. Como se dijo ayer, este es un primer foro, este es un primer paso para poder trabajar esas tendencias que se encontraron en la reunión del año pasado. Por lo tanto, nuestros invitados abrirán el espacio y creemos que en esta mesa vamos a tener la oportunidad de tener la participación de ustedes, debido a que dos de las personas que nos iban a acompañar no van a estar presentes, que son la doctora Georgina Araceli Torres Vargas y el doctor César Augusto Ramírez Velázquez, puesto que la doctora Georgina Araceli se encuentra hoy en la ceremonia de reconocimiento y le van a otorgar el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el marco del Día Internacional de la Mujer. Por ese motivo ella no va a estar presente entre nosotros. Se los grabamos. Con esta claridad, entonces, vamos a darle apertura a la mesa. En primera instancia nos va a acompañar la doctora Elsa María Ramírez Leiva. La doctora Elsa María es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente en el nivel de licenciatura y de posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Tiene la línea de investigación en lectura y lectores, es responsable de la sección de lectura y alfabetización de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC-LEA, tiene licenciatura y maestría en bibliotecología por la UNAM y es doctora en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Entre otras investigaciones, coordinó el proyecto colectivo Encuesta Internacional de Lectura en la región de América Latina y el Caribe, IFLALAC. Actualmente coordina el proyecto colectivo Cartografía de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Fue miembro del Comité Permanente de la Sección de América Latina y el Caribe y de Alfabetización y Lectura de la IFLA. Es autora de capítulos de libros, artículos de fondo y de divulgación, así como de libros. Ponente en diferentes actividades académicas a nivel nacional e internacional y es coordinadora de seminarios sobre lectura, pasado, presente y futuro. Doctora Elsa, gracias. Tiene la palabra. Muy buenos días. Bueno, primero quiero agradecer desde luego a las autoridades del IBI que me invitaron a participar en esta mesa, en particular en esta mesa porque la verdad no es mi tema. Pero entonces me llevó a... Es bueno de repente salirse del monotema que tiene uno y explorar otros aspectos porque de alguna manera también... pues va uno ampliando la perspectiva de la disciplina. Entonces, la verdad, yo he descubierto muchas cosas aquí y tengo muchas más enigmas y también me llevó a reflexionar sobre cuál es la responsabilidad social de la biblioteca y desde luego entonces la responsabilidad social de la bibliotecología ante estos grupos que tú ya has señalado que están emergiendo y que viven o bueno, se vinculan fundamentalmente en la red, en las redes, con desde luego muchísimas oportunidades, pero también muchísimos riesgos
que a ver si me da tiempo de decir algo de los riesgos también, porque, claro, uno cuando lee el documento se queda con la idea de que fantástico, porque ahora la hiperconectividad, pues, nos va a resolver muchas cosas, nos va a permitir otras, nos va a también abrir un campo de acceso a información ilimitado, sobre todo si Google alcanza el número de información que quiere lograr, que es 1 más 100 ceros de información. Ese es el nombre Google, tiene que ver con esta cantidad. Entonces, imagínense nada más vernoslas con toda esta información. Entonces, me habían diseñado un Power muy bonito que tenía olas, pero a la hora de la hora, como empecé a modificar, ya no pude usar ese. Bueno, entonces yo puse aquí surcando el mar de la información o ahogados en la marea, porque digo, siempre que pensamos en estas situaciones, pensamos en los usuarios, en los lectores, que pueden ellos muy bien por sus habilidades, capacidades, ir trascendiendo todos los problemas que le provoque la marea informativa o sucumbir ahí en el intento, pero también los bibliotecólogos podemos quedarnos ahí ahogados y atrapaditos. Entonces también creo que tenemos que ver hacia el interior de nosotros. Fíjense, esto que decía este señor escritor argentino, tenía 70 años cuando lo dijo, coincidió con el 70 Congreso Mundial de la IFLA. Él decía, un hombre de esa edad, escritor, decía: el reino de lo virtual nos ha devuelto, en cierto modo, a la forma comunitaria de leer, de comunicarnos, de interactuar a través de los signos, y no representa una amenaza, sino una nueva oportunidad para la lectura, mecanismo básico de información y conocimiento. Creo que el mensaje es muy lindo y nos compromete. Ahora, estas sociedades interconectadas, dice la IFLA, se escucharán y empoderarán nuevas voces y nuevos grupos sociales. En efecto, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Yo ayer que estaba siguiendo, por ejemplo, en mi cubículo, estaba yo siguiendo todo el seminario. Estaba una lista de gente que estaba participando, pero además estaban ayudando entre ellos, porque se contestaban, si tenían duda, alguien les contestaba. Entonces, como en paralelo se estaba dando esta participación y esta colaboración. En ese momento ya era un grupo, ¿no? Se había conformado un grupo. Alain Touraine dice, hablando de estos nuevos grupos que están surgiendo, y que para nosotros, yo lo considero todo un reto, la verdad. Dice que Alain Touraine es un sociólogo francés que se ha dedicado mucho a todos los movimientos sociales, grupos sociales. Los divide en grupos reactivos y grupos proactivos. Esos son las dos grupos que da, las dos categorías de grupos, de estas voces que están emergiendo, y la tipología la determina a través de 3 categorías. Hay una identidad del movimiento, generalmente hay un adversario. No necesita ser un político, puede ser también todo esto de los ecologistas, puede ser los laboratorios, qué sé yo, pero siempre va a haber un adversario y hay una visión o modelo social que ellos proponen y quieren alcanzar. Y por eso es ese movimiento. Esto ya nos da pistas, creo yo, de cómo podríamos empezar. Bueno, ya Hugo lo ha estudiado y hay otros bibliotecólogos que creo que han estudiado cómo articularse a estos grupos, porque a mí me parece dificilísimo, todavía yo no sé cómo, es un súper reto. Pero ya nos da pistas aquí de cómo son y en general y sus intereses y cómo podríamos empezar a establecer ciertos lazos. Y luego me gustó, algunas cosas que dice Silvia Lago y Ana Mariotas, sobre estos grupos sociales, estas voces sociales. Dice que el crecimiento de la comunicación alternativa surge a partir de la toma de conciencia de una estructura de propiedad, control, contenidos de los medios masivos de comunicación. Se opone a la verticalidad, a la imposibilidad de responder a los mensajes emitidos
todo esto a mí me da muchos elementos como para que la bibliotecología pueda trabajar aquí en este sentido de lazo social con estos grupos. A la organización piramidal también están en contra de que sea esta verticalidad, sino que ellos están a favor de lo horizontal. De estos medios tradicionales, ¿no?, que baja y no hay manera de responder, tanto privados como públicos. Trata de revertir la división emisor-receptor y tiende a ser participativa y horizontal. Acompaña un proyecto político, generalmente, otras veces no es así, pero bueno, ella lo menciona que es político, puede ser, pero a veces yo creo que también está lo cultural, o quizás todo vaya a lo político, no sé, tendiente a fomentar la participación y la igualdad en toma de decisiones. La comunicación alternativa trata de ser una opción frente al discurso dominante. Bueno, todo esto a mí me da mucha resonancia para nuestra disciplina, que precisamente está en este ciclo, en este sistema de comunicación social o un sistema de comunicación pública, participa de nuestras... participamos en este sistema social. Ahora, yo me pregunto, se habla de hiperconexión, pero en América Latina, pues sí todavía tenemos ciertos problemas de conexión. Y había un señor que decía, que ahorita no voy a encontrar porque tengo la cita, porque tengo un montón de cosas, pero él decía... bueno, todo se oye muy bien y yo soy un fanático de las redes, pero en América Latina, entre el analfabetismo que todavía tenemos, analfabetismo funcional, más aparte, la verdad que todavía hay una distribución muy desigual, en el caso de la cultura escrita, y de igual forma en la cultura digital. La infraestructura todavía es muy deficiente. Entonces este señor decía, y ahí sí me quedé, dice, hay que proponer que creen más telecentros. Yo digo, ¿y por qué no más bibliotecas? ¿En dónde? ¿Por qué el señor que es escritor y es un intelectual no pide que haya en las bibliotecas pues estos telecentros o que haya más bibliotecas? Porque quizás nosotros no hemos hecho esto que están haciendo los movimientos sociales, y a lo mejor tendríamos que empezar a coordinarnos en un movimiento social proactivo, no reactivo, desde luego proactivo, para que nos sean escuchados y nos sean vistos, porque ayer decía la doctora Morales, en esta hiperconexión, la biblioteca, el bibliotecólogo puede volverse invisible, y ahí sí nos ahogamos, nos quedamos fuera del lugar de las interacciones de estos grupos. Bueno, en México, por ejemplo, estamos viendo los usos de la red, que es una de las vías para interconectarse. Más de 55 años. Miren, yo lo que vi, nos ganan los jóvenes, eso que ni duda cabe, pero yo estoy viendo que también cada vez están sumando más gente de la tercera edad, como le llaman, o la edad de oro, y están encontrando, la verdad, en las redes sociales una forma de interacción increíble, porque además, bueno, uno en su Facebook lo ve, puede estar uno interactuando con un señor de casi 80 años, con un chavito de 20, y estamos todos interesados en ciertas cosas e interactuando y contestándonos, y hay gente que yo personalmente no la conozco por la foto. Entonces, pero hay solidaridad porque preguntamos una cosa y nos la responden, oigan, hay un perrito que necesita que lo adopte, entonces se va volviendo toda una cosa solidaria, ¿no? Y yo estoy viendo que la gente adulta está como incorporándose, y la IFLA dice en la sección de alfabetización y lectura que la biblioteca tiene que ser un lugar de cohesión generacional, no nada más cultural, educativa, sino generacional. Ahí se debe dar esta interacción, que no se pierda la tradición y que además la gente que está fuera de la cultura digital se incorpore. Bueno, entonces, con todo esto, ¿cuál es la responsabilidad social de la bibliotecología y del bibliotecólogo para que nuestras sociedades latinoamericanas sean actoras, o sea, sujetos, no objetos pasivos, en un mar de posibilidades, porque la verdad sí se nos abren, ya lo dijimos,
e impedir que sean receptoras pasivas y corran el riesgo de ahogarse en el océano informativo. Y eso sí hace la diferencia entre informarse y asumir la responsabilidad, o ser informado, que otro pues me diga qué hacer y qué consumir y qué todo, ¿no? Y qué me debe de gustar, todo. Entonces aquí las bibliotecas pues sí tienen que tener una responsabilidad, y yo creo que tanto físicas como digitales o virtuales, como le quieran llamar, tenemos las condiciones para fortalecernos como piezas estratégicas. Incluso Michael Gorman, que pues casi es un filósofo de la bibliotecología, ha escrito muchas cosas sobre nuestros valores permanentes y eternos, y estos valores los resignifica ahora en la cultura digital. Me parece que todo eso tendríamos que volver a releer a estas personas que pues ya nos los habían dicho hace unos años y quizás no nos dio sentido, pero hoy ante esto creo que vale la pena volverlos a recuperar. Entonces la información es un bien público, es un derecho de todos y es una obligación del Estado de proveer las condiciones para que lo obtengamos. Shira decía, una sociedad, un sujeto que no tiene información, se le va minando el cerebro. Una sociedad que no tiene información se va haciendo cada vez más débil. Y eso ya lo decía Shira en los 70. Luego, la información también ya se ha venido constituyendo en una fuerza productiva bajo el imperio de los intereses mercantiles, y lo vemos todos los días. Ya nos quieren vender cualquier dato, ¿no? El videojuego, todo ya es cuestión de venta. Por el lado contrario está la biblioteca, que debe fortalecerse también como un bien público, como un derecho de todos y una obligación del Estado. Ahora, la información es fundamental para ejercer prácticamente todos los derechos del individuo y de la sociedad. Ahora, también implica responsabilidades de estos actores, porque no nada más yo quiero el derecho a leer también implica el derecho hacerme responsable de que yo lea bien y de que yo me vaya formando para leer mejor. Usar la información es mi derecho, pero también hay responsabilidad de usarla. Comunicar, ¿qué comunico? También tengo derecho de decir lo que yo quiera, pero cuidado, porque también tengo responsabilidades y consecuencias. Entonces, la información es un bien público indispensable para ejercer todos estos derechos. Hasta ahí vamos más o menos relacionando esto del derecho la responsabilidad social de la biblioteca. La biblioteca en tanto bien público, entonces, lo han dicho teóricos como Díaz Sobrino, lo han dicho otros teóricos como Bayayés, que ellos están trabajando mucho este asunto de la responsabilidad social en el ámbito de la educación superior. Y la UNESCO también les pidió a un grupo de especialistas trabajar en propuestas, igual que la IFLA, trabajar en las propuestas en cuanto a las tendencias de este mundo. Entonces se están trabajando la responsabilidad social de la universidad en este nuevo entorno. Entonces ellos han generado cosas muy interesantes que creo que nos vienen muy bien a la bibliotecología. Entonces dice, si nosotros decimos que la biblioteca es un bien público, entonces debemos asegurar la calidad. Eso no nos los quita nadie. Y la calidad, nos dice Touraine, se sostiene en 5 pilares. Que sea pertinente, es decir, que el proyecto que tengo responda a necesidades sociales, al beneficio social, la equidad, que sea para todos, ¿no? La responsabilidad social, que esa es toda tiene sus complejidades, en una diversidad cultural, porque hoy lo estamos viendo, los contextos específicos en que se desarrolla. O sea, sí tenemos que tomar lo local, no es nada más lo global, pero ahora tenemos que hacer la interacción con ambos, ¿no? Entonces, responsabilidad social, ¿qué implica? Una política de calidad ética, eso es lo que tenemos que hacer los bibliotecarios. Tenemos que tener una política de calidad ética con la sociedad, orientada hacia el desarrollo humano sostenible, es decir, a lo largo de toda la vida,
se ha manejado mucho esto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, el formarse a lo largo de toda la vida y transformarse. Ahí está la biblioteca, ¿no? Diagnóstico y gestión de todos los impactos y efectos colaterales. O sea, todo lo que hacemos tenemos que estarlo nosotros evaluando. Generalmente a veces son cosas que no hacemos, pero sí tenemos que tener el diagnóstico de lo que estamos haciendo y qué impacto positivo o negativo tenemos para ir rectificando el camino. No sentirnos, bueno, pues ya, digo, estamos en la gloria, no. Diálogo y asociación con los diferentes grupos. Esto es algo que también, como responsabilidad social de la biblioteca y el bibliotecólogo, tenemos que empezar a trabajar y aprender cómo debemos interactuar y establecer estos lazos con los distintos grupos e instituciones, porque si queremos ser visibles, si queremos ir insertándonos en la sociedad, pues tenemos nosotros también que insertarnos, a ver cómo ir incorporándonos a todos estos grupos, cómo convencerlos, cómo vincularlos, cómo favorecerlos. Mantener una coherencia entre la misión institucional declarada y la práctica efectiva, porque muchas veces sí tenemos todo un papel ahí lleno de lo que queremos hacer, pero pues en la práctica es todo lo contrario. Entonces son varias responsabilidades que tenemos. Ahora, si la biblioteca tiene una responsabilidad social, ¿cuál será la de la bibliotecología? Porque entonces también aquí nos metemos en el otro asunto. Nuestra disciplina también tiene una responsabilidad social. Entonces, siguiendo un poco las ideas en el que han estos autores que ya les decía yo, que han trabajado en el ámbito de la educación superior, a mí se me hizo interesante también traerlos y adaptarlos a bibliotecología. Significa, por un lado, producir un conocimiento, pero teniendo siempre como enfrente el beneficio social. Formar profesionales en y para la realidad en la cual, en este caso, la biblioteca se inserta. No debe solamente mirar una disciplina que nada más mira para adentro, sino debe mirar para afuera y estarse reconstruyendo constantemente en la realidad sociocultural de la cual participa, y que tiene que estar, es una disciplina que tiene que estar construyendo lazos sociales o aportar en la formación y en los conocimientos que genera con la investigación elementos para que esto se pueda producir. Fíjense que muy interesante encontré que en la UNESCO, en el documento hacia la sociedad del conocimiento, a mí me encantó, porque es un trabajo que participaron filósofos, sociólogos, tecnólogos, bueno, de toditito, y muchos de ustedes ya lo han de conocer, el de sociedad, hacia las sociedades del conocimiento, y me encantó porque tiene todo un apartado, los retos de la bibliotecología en las sociedades del conocimiento. Me gustó muchísimo que le hayan dado un apartado a la bibliotecología, Dice, son varios, rescaté traigo unos porque son muchísimos, y entonces, formar bibliotecarios con capacidad para la construcción, bueno, ese sí no, este es mío, de lazos sociales de intervención y mediación con diferentes grupos sociales e instituciones, a partir de esto que nos dice la IFLA. La biblioteca, desde el bibliobús hasta el gran complejo, eso sí ya lo dicen ellos, debe fortalecerse como un pilar de la cultura, de la circulación social de los conocimientos y un factor de vitalidad para las redes de aprendizaje, de la colaboración, cohesión y participación social. La biblioteca sigue siendo un lugar en el que se aprende a aprender y en el que se transforma la información en conocimiento. En las sociedades basadas en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la biblioteca tiene que promoverlo y facilitarlo a todos los niveles. Las bibliotecas pueden facilitar considerablemente los itinerarios de aprendizaje individualizados, desempeñar un papel muy importante en el fomento de las prácticas autodidactas. Sus funciones cognitivas y evolutivas hacen de ella una organización de aprendizaje por excelencia. Con su contribución a la difusión de los conocimientos, las bibliotecas se pueden convertir en protagonistas fundamentales del desarrollo, favoreciendo la reducción de la extrema polarización de nuestro mundo en el acceso a los bienes culturales y a la información. La biblioteca, espacios de cohesión social, reducir las brechas de todo tipo.
Entonces, si la bibliotecología tiene como responsabilidad social que se produzca, como dice Shira, una fructífera experiencia entre este universo de los lectores y todo el universo de la información, que está muy fácil decirlo, pero si nos ponemos a analizar el fondo, porque fructífera y experiencia es un reto. Digo, ¿cómo lo logramos? Y ahora estoy pensando, con estos diversos grupos sociales que están en la red, que además no es un grupo que está en el mercado defendiendo X lugar y que nosotros podemos irles, oigan, les podemos ofrecer información de una serie de cosas, está aquí la biblioteca, se les traemos. No, uno puede estar en Guadalajara, en Chihuahua, en París, en Colombia, en Venezuela, en la colonia de aquí, en México, en Netzahualcóyotl, en CEU, Guadalajara, en fin. ¿Cómo le hacemos? Porque ahora, ¿cómo le hacemos para lograr que se produzca esa fructífera experiencia? ¿Cómo? Porque para mí, la verdad, yo todavía estoy en el cómo. A lo mejor Hugo y Sergio nos van a responder, pero yo creo que hay que trabajar mucho en eso, en estos nuevos entornos. Los bibliotecólogos debemos desarrollar no solo la capacidad para lograr la máxima eficiencia de la actividad que permite el acceso y disponibilidad. Decía Shira, el bibliotecólogo debe saber mucho sobre libros, pero debe saber mucho más sobre el ser humano. Y de los seres humanos ahora en estas nuevas configuraciones de estos grupos, no nada más del usuario tradicional, que al menos pues yo ya lo tenía yo muy acomodado en mi estructura bibliotecológica y ahorita ya me movieron todo el piso. Hoy también es importante poner a trabajar la función inherente de educador, mediador y político, que eso, lo de político lo ha trabajado mucho mi amigo Didier, que dice que la biblioteca debe ser una institución cultural, social y política. Y ahora con estos nuevos grupos sociales, yo creo que sí tenemos que definir qué estamos pensando por político, cuál es nuestra responsabilidad política de la biblioteca. Ahorita yo creo que toma muchísimo sentido esto que nos ha venido diciendo Didier hace ya rato. Para ello es necesario incorporar en la formación las capacidades que se pretenden desarrollar en las comunidades lectoras, porque muchas veces queremos que ellos lean bien, que sepan alfabetización informativa, que la dominen, que bueno, una maravilla, pero nosotros, quién sabe, para que realmente podamos contribuir a desarrollar sociedades actoras. Por principio debemos formarnos los bibliotecólogos como lectores lúcidos y críticos, y no solo de contenidos, también del mundo, como nos les decía ya Paulo Freire. Hay que leer, sí, pero también hay que leer el mundo, y hay que ser críticos y conscientes para hacernos responsables. Esa formación se revelará, desde luego, en la transformación de la biblioteca como un verdadero espacio de formación, aprendizaje cultural, de información político, y se me olvidó ahorita, y lúdico, porque luego le damos una cuestión muy rígida. Y bueno, hablando de qué hacen los bibliotecólogos con los grupos, en la encuesta internacional de lectura de IFLA, que se hizo en bibliotecas públicas de América Latina, ahora que la presentamos, preparando esto, me acordé del esfuerzo que están haciendo estos bibliotecarios, no con apoyo a veces de las instituciones, de las autoridades, sino lo están haciendo porque está por su compromiso social, por su responsabilidad social, y lo están haciendo como pueden, con organizaciones civiles y redes ONGs. O sea, tampoco es que estemos fuera, sí, los bibliotecarios de a pie lo están haciendo, con diversos sectores, ¿no? Bueno, hay colegios, bueno, la comunidad tradicional, digamos, con comités de deportes, con organizaciones sociales en zonas urbanas y rurales, bueno, van a los domicilios de los impedidos, con el sector salud, hospitales, atención integral a personas adultas, con discapacidad, casas de retiro y asilos, con gobiernos, bueno, con una cantidad de grupos, con organismos privados, hasta con el Diners Club, ¿no? Hay asociación de bibliotecarios, juntas parroquiales,
medios públicos de comunicación, bueno, cámaras de libro, organizaciones internacionales como la nuestra. Entonces, y además están haciendo varias actividades con ellos porque les llevan o lecturas o los ayudan. Por ejemplo, en Chile hay una experiencia muy interesante porque a un grupo lo ayudaron, un grupo rural, la biblioteca le ayudó a emprender un negocio. Hombre, qué maravilla, ¿no? Y así, bueno, otros en cuestión de salud, de cómo prevenir, o si luego hay comunidades donde pues tienen problemas de salud, la biblioteca les lleva la manera de atender ciertas cosas o de producir, de cómo producir un buen café orgánico, ¿no? Como los de Chiapas, que han encontrado en la red una manera de difundir su producto y ahora ya les piden también por el comercio electrónico. Entonces ahí la biblioteca, yo creo que se nos abre muchos espacios, la cosa es cómo podernos articular. Y yo sí creo que lo que tendríamos que pedirle a la IFLA, bueno, primero a nosotros y luego al comité de IFLALAC, en ponernos a trabajar en un bueno, no sé si uno o varios documentos, sobre cuál es la responsabilidad social de la biblioteca hoy, cuál es la responsabilidad de la bibliotecología, de los bibliotecólogos, pero además no quedarse en un documento, sino yo creo que lo que nos hace falta también para esta visibilidad, este fortalecimiento, es que la IFLA sí participe, por ejemplo, en las cumbres iberoamericanas de mandatarios, en donde han generado un montón de acuerdos sobre la lectura, la alfabetización, las bibliotecas. Yo creo que la IFLA tiene el poder, o podría tener el poder, de decir, yo quiero participar ahí en esa cumbre y llevar estos propuestas para que se hagan de verdaderas políticas y les dé seguimiento, se les dé de veras un seguimiento, y los bibliotecarios comprometernos también como los grupos sociales que están vigilando, oigan, no han cumplido con esto, Oye, gobierno, no has hecho tal. Oye, Instituto de Cultura, espérate, porque aquí nos falta. Es cosa que nosotros tenemos que aprender de los grupos sociales, cómo se están moviendo, y yo pediría que la IFLA sí participara con la UNESCO, ligada a esto de las sociedades del conocimiento, a la CEPAL, con CERLAL, con todos estos organismos que lleven las voces y nosotros volvernos también un grupo como estos de estas comunidades que están interactuando en la red y hacer nosotros también nuestro movimiento en pro de la biblioteca como un bien común. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. ¿Y esto cómo lo...? Ay, Anatolia. Bueno, muchas gracias, doctora Elsa, por su intervención. La doctora nos ubica desde un punto de vista muy interesante al tratar de mostrarnos o de hacernos ver la responsabilidad que tiene la profesión bibliotecológica, la formación de bibliotecólogos, el bibliotecario y el bibliotecólogo en sí, y la unidad de información como es la biblioteca en este mundo de hiperconectividad en el que nos encontramos, en donde nos muestra desde sus revisiones y desde su mundo hiperconectado cómo se encuentra con los grupos de la tercera edad, personas que no están alejados de esta hiperconectividad, pero donde nos llama la atención con esa pregunta que se hacía alrededor de la marea de la información, si nuestros usuarios y lectores sobrevivirían o se ahogarían en esa marea de la información, y es donde nosotros como bibliotecarios, pero también desde la reflexión que se hace en la academia, hay que pensar cuál es ese compromiso social que vamos a adquirir para evitar que se ahoguen, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, y es a lo que ella nos está llamando, donde hay una parte muy importante que es parte que surge del trabajo investigativo que hace la doctora Elsa, y es los procesos lectores y escritores que se deben llevar a cabo en estos diferentes espacios a los que nos ha hecho alusión. Además, donde nos muestra cómo si la biblioteca es un espacio que no solamente es lúdico,
y que no solamente es un espacio de cohesión social, también es un espacio eminentemente político. Desde allí es donde hay que analizar y reflexionar ese papel de la hiperconectividad con estos usuarios que no queremos que se nos ahoguen en ese mundo que se nos está dando. Y termina pidiéndole a IFLALAC que trabaje junto con la UNESCO, con la CEPAL y con el CERLAL, pero donde nos involucre también a todos nosotros en algo, en un documento o en una reflexión que puede convertirse casi que en un seminario o en un evento académico sobre la responsabilidad social de la bibliotecología, los bibliotecólogos y las bibliotecas en este mundo hiperconectado. Doctora, muchas gracias, nos ha ilustrado bastante, entonces vamos a dar continuidad con la segunda presentación que va a realizar el maestro Sergio López Ruelas, quien es coordinador de bibliotecas en la Universidad de Guadalajara, México. El maestro Sergio López es maestro en biblioteconomía, es coordinador de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara y profesor investigador en la misma institución. Presidente del Comité Regional de América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Es miembro del Comité Directivo del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica del CONACYT y presidente del Coloquio Internacional de Bibliotecarios de la FIL Guadalajara. Fue presidente del CONVAP, IES y del CNB, respectivamente. Maestro. Muchas gracias, buenos días a todos. Estoy un poco agripado, así que me van a disculpar. Compartía hace un momentito con la doctora Elsa que sin habernos puesto de acuerdo vamos a reafirmar algunos de los datos que ella ya les presentó, pero antes déjenme decirles que es un honor participar en este foro regional y por supuesto un honor compartirlo con mis colegas de la Mesa 4. Las sociedades hiperconectadas nos dicen que son nuevas voces e iniciativas, gobiernos abiertos, acceso a datos del sector público y acceso a datos personales por parte también de este sector público. En este universo digital, la información aumenta minuto a minuto. Los servicios son cada vez más digitales, pero en nuestro país, México, estos servicios aún son ineficientes. Aspectos positivos de las tecnologías: potencian a las personas, más transparencia, aumenta la participación ciudadana y hay rendición de cuentas. Pero también hay negativos, entre otros, potencian agresiones cibernéticas, terrorismo, redes extremistas, incluye usuarios sin habilidades, gobierno con toda la información, el gobierno está vigilando y hace vulnerable a los ciudadanos. La tecnología está redefiniendo los límites de la privacidad. El móvil y el portátil, entre otros dispositivos, todos sabemos que el móvil es hoy por hoy el medio de comunicación por excelencia, está por encima de televisión y de la internet. Estados Unidos, que es el país de las encuestas, lanzó hace poco una encuesta con una pregunta: ¿qué prefieres, hacer el amor o tener un celular? Ganó el celular. Yo preferiría el primero. Muy bien. En México hay 86 millones de teléfonos celulares y 26 millones de teléfonos fijos. En un país pues ya de más de 112 millones de habitantes, eso les da una dimensión lo que está pasando con este dispositivo. Masificación y diversidad de la información en Internet. No toda es buena, hay mucha basura en Internet. Las bibliotecas deben posesionarse como espacios seguros, ya lo decía la doctora Ramírez, espacios seguros, que beneficien de sus servicios y recursos a todas sus comunidades. Las nuevas tecnologías tienen que dar acceso equitativo a la información, permiten globalidad, reducen barreras de acceso, por ejemplo, a discapacitados visuales, adultos mayores, siempre y cuando se disponga de habilidades para manejarlas y que la información de preferencia no tenga costo, porque se está hablando también de un aspecto muy comercial. En todo esto nos venden información de todo tipo y muchas veces sin ninguna calidad. Las personas, las encuestas dicen que tienen más confianza actualmente en Internet y cada vez menos en las instituciones. ¿Qué debe hacer la biblioteca? Debe aumentar la importancia de las habilidades informativas de sus usuarios.
Esto es esencial para identificar la información de calidad. En ese mar, en esa ola de informativa, ¿cuál es la de calidad? La información es una puerta de acceso a recursos como salud, como educación, cursos en línea, empleo, libertad social, política y económica. Ya se dijo hace un momento. El uso de las tecnologías en la biblioteca debe ser siempre una herramienta útil, favorable, que dé cabida a diferentes grupos culturales, que construya sistemas sociales más democráticos, plurales, tolerantes, flexibles, multiculturales. ¿Cuál es el principal reto de la biblioteca? Que sigue identificando, lo ha hecho, pero que sigue identificando las demandas urgentes de información y los sistemas de información bibliotecarios de calidad para ofrecérselos a sus usuarios. IFLA señala que hay que atender a una comunidad cada día más diversa y que hay que garantizarle el acceso a la información. Que las tecnologías están permitiendo campos de encuentros para comunicarte, para discutir, para aceptar, para discrepar, para comparar, para excluir, pero siempre para generar conocimiento. La tendencia 4, la de los grupos empoderados, estas sociedades hiperconectadas, estas que escuchan, que empoderan nuevas voces, grupos desfavorecidos que mejoran sus condiciones de vida, porque muchas de estas voces no tienen las condiciones que otras y a través de la tecnología y a través de la información están consiguiendo mejoras en su vida. Pero yo quería ver el escenario educativo y tecnológico de México, ese escenario al que IFLA tiene que voltear en cada uno de los países, porque no puede llevar estas tendencias de manera general a todos los países. Claro, los lineamientos tienen que ser generales, pero tiene que mirar a ver cada una de las problemáticas de los territorios. Ya lo dijo la doctora, 112 millones, los grupos de edades en México, según el censo del 2010. ¿Dónde están? Incluso quienes están usando más los recursos tecnológicos. Esta es la parte de educación, los alfabetizados, 78 millones, el analfabetismo, más de 5 millones, población con nivel profesional, 10 millones, población con posgrado, no alcanzamos todavía el millón, y nuestro grado promedio de escolaridad es equivalente hoy día a segundo o tercer grado de secundaria. 34 millones de alumnos fueron registrados en un pasado ciclo escolar, de los cuales 3 millones y fracción corresponden al nivel superior, de esos más de 2 millones en licenciatura y 228,000 en posgrado. El resto, la gran cantidad, están en el bachillerato y en la educación elemental, primaria, secundaria y por supuesto en la preprimaria. Usuarios de computadoras en México, 49 millones. 46 tienen acceso a Internet. Usuarios de Internet en México, vean cómo ha subido de 2004 con 12 millones a 2013 con 46 millones. Usuarios de Internet por grupo de edad, los más altos entre 12 y 17 años, es decir, la educación elemental. Usuarios de Internet por principal tipo de uso. Todavía la académica, la educativa está en el cuarto sitio, para obtener información de cualquier tipo, es la primera. Para interactuar con el gobierno es la última, pero muchas operaciones ya se hacen a través de Internet, por eso el usuario le está teniendo mucha confianza. Usuarios de Internet en el mundo por regiones, América está en el cuarto sitio. Biblioteca siglo XXI, una biblioteca de libre flujo de datos, libertad de acceso a la información, igualdad entre los usuarios, equilibrio entre los más y menos favorecidos, y siempre la promoción de la lectura. Es un espacio central para la construcción y consolidación democrática. Eso se ha dicho desde hace mucho tiempo, deberá seguir siéndolo, la biblioteca, un espacio democrático.
Y bueno, este es el aspecto común que las 5 tendencias de IFLA, no solo la cuarta, hacen que la biblioteca es una herramienta de apoyo para el desarrollo de la democracia. Las reflexiones en torno a la hiperconectividad y su relación con la educación. Hay grupos hiperconectados, eso es cierto, pero también los hiperdesconectados. Tecnología móvil, más acceso, más medios, estimulan movimientos en Internet. Pero tenemos usuarios hiperconectados, estos nativos digitales, que están siempre en constante aprendizaje, son expertos en localizar información, acceden a la inteligencia colectiva a través de Internet y están pues altamente alfabetizados. Y los usuarios tipo 2 no retienen información, ahí están conectados, pero no retienen información, dedican su tiempo a intercambiar mensajes en redes sociales cortas, aluden su compromiso con la gente y el conocimiento y carecen de alfabetización. Estos usuarios que utilizan información científica y electrónica, también los hay, bastantes, pero no les gustan las redes sociales. Aquí caen muchos científicos, no utilizan mucho las redes sociales. Están al margen de la política o de movimientos sociales, pero están hiperconectados. Desconectados, perdón. ¿Qué deben hacer las bibliotecas en la era de la sociedad hiperconectada? Tienen responsabilidad que asumir con la sociedad, proporcionar información, conocimiento, medios digitales. Las bibliotecas deben seguir siendo de bienes comunes para todos. Debe colaborar en la creación del conocimiento, garantizar el acceso a la información con libertad y con equidad. Considerar a las sociedades hiperconectadas, ¿qué les interesa a estas sociedades? ¿Qué están siguiendo? ¿Qué transformaciones están sufriendo? La dotación de tecnología en la biblioteca debe estar acompañada de programas de formación de alfabetización de la información para promover cultura digital y usuarios hiperinformados. Todos estos serán nuestros usuarios, los nativos, los migrantes, los tradicionales, los hiperdesconectados, y los tenemos que atender. Las tendencias de IFLA dicen que los tenemos que atender. ¿Cómo hacerlo en escenarios como el de nosotros, como en el de México? Esta es una reflexión que dice que la comunicación acerca al ser humano con otras personas. Para cualquier actividad tenemos que comunicarnos y para cualquier actividad necesitamos información. Y yo quiero finalizar con la parte política y educativa de nuestro país. El reciente programa sectorial de educación del 2013 al 2018 de la Secretaría de Educación Pública hace un diagnóstico de las tecnologías y dice, entre otras, que las tecnologías se han implementado en la educación media superior y superior, pero su uso todavía es insuficiente, que no solo permitirán ampliar la oferta y diversificar los modelos de atención educativa, que las tecnologías generarán capacidades propias de la sociedad del conocimiento, especialmente las requeridas para procesar la información de manera efectiva, que estas tecnologías exigen plataformas, trabajo con los docentes, revisar normatividad, investigar uso de tecnologías y evaluar resultados, que hay que impulsar la educación abierta y a distancia con plataformas tecnológicas, servicios y apoyos a estudiantes y a docentes, capacitar a los docentes e investigadores en el uso de las tecnologías de la educación, enseñar nuevos cursos tecnológicos para la sociedad del conocimiento, utilizar las tecnologías en la formación docente de cualquier modalidad, ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento. Miren, nos está pasando, México hace 4 años ha conformado un consorcio de información científica. El costo anual de este consorcio cuesta 800 millones de pesos. Lo ponen las instituciones y el CONACYT. Y la problemática más fuerte que nos hemos enfrentado es que en muchas de las bibliotecas y de las instituciones no hay infraestructura para poder ver toda esta información. No están las computadoras, hay que mejorar la infraestructura tecnológica.
Hemos ido a bibliotecas que están trabajando con computadoras de hace 12 o 15 años y eso es terrible porque las plataformas en lo que esto funciona pues piden otro ancho de banda y otro tipo de circunstancia y tienen la tele pero no la pueden prender y entonces eso es terrible. Y esta información la necesitamos. Brasil disparó su investigación porque el gobierno y las instituciones se comprometieron a ello. 2.000 millones de dólares puso en su momento el presidente Lula y otras instituciones lo están haciendo. México está avanzando, pero necesita inyectarle más a la infraestructura tecnológica. No es comprar una computadora una vez, hay que renovarla en su momento. Hay que establecer estándares mínimos para la infraestructura, equipamiento y conectividad. Es decir, vamos a lanzar esta iniciativa ¿con qué estándares? Contar con los equipos de cómputo, equipamiento en talleres, laboratorios y acceso a Internet requeridos. Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para personas con discapacidades o actitudes sobresalientes o diferentes. Intensificar programas para la educación de adultos y disminuir el rezago educativo. Potenciar el uso de tecnologías para favorecer el acceso a la educación y a la adquisición de competencias digitales. Todo esto está planteado hasta el 2018. Sin embargo, escenarios y organismos como IFLA tienen que voltear a ver lo que está pasando en cada uno de nuestro país. Y bueno, podríamos decir que nuestro país no está tan desfavorecido como otros países de Centroamérica. Lo podemos afirmar incluso. Pero es importante que dentro de estas tendencias se mire las individualidades de cada uno de los territorios. Muchas gracias. Gracias, maestro. Sí. El maestro Sergio López Ruelas nos presenta entonces una reflexión que parte de lo que considera es lo que se debe dar en la actualidad con el gobierno abierto y cómo se ha dado actualmente el aumento de la información. Nos muestra la parte positiva y la parte negativa de estar hiperconectados, cómo influye en el desempeño de las personas, de los usuarios de estas conexiones. Y muestra la relación que su ponencia tiene con la ponencia de la doctora Elsa Ramírez, especialmente en esa parte política y democrática, que es lo que caracteriza a las bibliotecas en general. Pero también se pregunta qué debe hacer la biblioteca para facilitar que las TIC sean en realidad una herramienta que cohesione y facilite el desarrollo de los miembros de esa sociedad. Cómo se debe trabajar desde ella y qué características deben ser para poder atender a una comunidad que es diversa en un país como los nuestros, que tiene situaciones tan diferentes que no podemos catalogarlos como iguales y que cada uno tiene unas características particulares por lo cual hace un llamado a IFLA para que mire a cada uno de estos países para darle razón a sus tendencias y mirar cómo realmente se pueden ir desarrollando y aplicando dichas tendencias, donde además, previo a esto, muestra que hay unos grupos de personas hiperconectadas, pero otras hiperdesconectadas, donde esos que están hiperdesconectados no necesariamente los podemos considerar en un margen social, sino que inclusive se pregunta cuántos científicos que trabajan con la información en realidad no se conectan a este mundo de las tendencias tecnológicas, de las tecnologías de la información y la comunicación. También muestra las cifras que tiene el programa sectorial de educación de la Secretaría de Educación Pública en el cuatrienio de 2013 a 2018 en el uso de las TIC, y cómo es necesario trabajar desde allí para que las bibliotecas realmente cumplan y tengan las tecnologías de la información y la comunicación que se requiere, con las características y los requerimientos en los cuales se tenga que invertir
para ello entonces se pretenden establecer unos estándares mínimos para el desarrollo tecnológico, porque en la medida en que no se logra actualizar esta infraestructura, difícilmente se podrá hablar de una hiperconectividad real. Muchas gracias. Seguimos entonces la mesa con la presentación del maestro Hugo Alberto Figueroa Alcántara, quien viene por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El maestro Figueroa es profesor de carrera titular A de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es licenciado y maestro en bibliotecología por la UNAM, ha impartido más de 200 cursos y seminarios curriculares en la Facultad de Filosofía y Letras y más de 100 cursos y seminarios en diversas entidades de la UNAM, así como en universidades públicas mexicanas. Ha publicado 15 libros y 50 contribuciones en revistas, memorias de congresos y capítulos de libros. Ha dirigido 194 trabajos de titulación ya presentados en examen profesional. Sus líneas de investigación son bienes comunes de información y cibercultura. Es integrante de las comisiones dictaminadoras del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Maestro Hugo. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Agradezco mucho. Gracias. Agradezco mucho la invitación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información para participar en este evento académico. Pensemos primero que nada en lo siguiente: cómo el mundo ha evolucionado en términos de diseminar ideas, diseminar conocimiento y conectarse. Si nos trasladamos a los primeros vestigios de la escritura, hace unos 3000 años, a través de tabletas de arcilla, podemos asegurar que en ese momento el mundo estaba muy poco conectado, que el mundo además cambiaba de manera muy lenta y que, sobre todo, el poder, el control y la toma de decisiones estaba en pocas manos y, más que nada, de manera absolutamente centralizada, y además imperaba la secrecía en vez de la transparencia de información. Esta dinámica permaneció por muchos años, aunque se fueron inventando diferentes instrumentos de escritura, diferentes elementos de escritura, ¿no? Papiro, pergamino, etcétera. Una gran revolución la causó la aparición de la imprenta de tipos móviles a través de Gutenberg, que permitió que entonces las ideas se diseminaran de manera más rápida y más efectiva. Y ello implicó además conectarse con una serie de, digamos, de fenómenos, ¿verdad?, de procesos que, por ejemplo, a través del Renacimiento, es decir, del descubrimiento y rescate de las ideas y culturas anteriores, y a través de un proceso del descubrimiento de nuevas tierras desde la perspectiva europea, claro, como fue el caso de América, pues implicó un proceso de globalización, ¿verdad? La primera etapa de lo que ahora vivimos como globalización. Después, aunque en gran medida la información y la diseminación de ideas siguió en pocas manos, poco a poco fuimos viviendo una etapa en la que empezaron a florecer nuevos movimientos sociales y nuevas maneras de poder intercambiar ideas. De tal manera que un gran acontecimiento a escala mundial estuvo representada por la Revolución Francesa, ¿verdad? Allí se establecen los primeros lineamientos para una democracia, y allí se establecen los primeros principios, ¿verdad?, que posteriormente repercutirían en lo que denominamos derechos humanos. Pero
Ya más adelante, otro gran momento de la humanidad está representado por las tecnologías de información y comunicación, donde en un primer momento, después de la Segunda Guerra Mundial, jugó un papel de gran importancia las computadoras. Pero en un segundo momento, también la primera etapa de Internet, ¿verdad? A partir, a grandes rasgos, de la última década de los 60 en adelante. Pero sobre todo, una revolución de grandes repercusiones estuvo marcada por la invención de la web, que a grandes rasgos podríamos simbolizarla como pues una segunda etapa de Internet. A Tim Berners-Lee lo podemos denominar como el padre de la web. Este gran genio, ¿verdad? Este gran sabio partió de un principio fundamental. Él lo que quería es, en primer lugar, que Internet y la web fuera un bien común de información y que fuera un regalo para la humanidad. ¿Para qué? Para que ésta progresara. ¿Y para qué? Para que ésta se pudiera conectar de 1001 maneras diferentes. Es decir, el principio fundamental a partir del cual partió fue que fuera posible conectar todo con todo. Entonces, cuando hablamos de la web, no estamos hablando de que las máquinas computadoras se interconecten entre sí, sino que estamos hablando más que nada de que todos los seres humanos sean capaces de conectarse entre sí, sin importar barreras físicas de fronteras y sin importar barreras de otro tipo. Y a partir de allí, entonces, hemos escalado. Si nosotros nos ponemos a pensar que la web tuvo su explosión y nacimiento, desarrollo a partir de los inicios de la década de los 90, hemos escalado en muy pocos años, en muy pocas décadas, a un fenómeno de gran envergadura, donde podemos afirmar que entonces la sociedad está en estos momentos en gran medida hiperconectada. Y donde hemos pasado de una era en donde las maneras de relacionarse de parte de las personas estaba basada en los medios impresos y en intercambiar ideas de manera física, ¿verdad? Cara a cara, hemos pasado en gran medida a una era digital. En esta era digital, las sociedades hiperconectadas fortalecen un complejo y rico ecosistema social y de información. Pero el primer señalamiento importante aquí es entonces que este complejo y rico ecosistema social y de información no nace en la era digital, sino que toma como base toda una larga tradición humana, toda una lenta y después cada vez más acelerada evolución de intercambio de ideas, de conocimiento, etcétera, por parte de la sociedad, ¿verdad? Que, como ya lo señalaba al principio de esta intervención, pues nos podemos remontar en el terreno escrito a unos 3000 años antes de nuestra era y, por supuesto, mucho más si tomamos como en cuenta la cultura oral, ¿verdad? Y además, como ya se ha señalado en diversas ocasiones a lo largo de este evento académico, pues, aunque en gran medida vivimos en una era digital, no podemos tampoco dejar de lado que hay una gran desigualdad social, económica, política, etcétera, que implica que a no todo mundo le llegan estos beneficios provenientes del área digital. Y también debemos tomar en cuenta, por otro lado, que independientemente de ello, la gente se sigue también viendo cara a cara, intercambiando ideas a través de una cultura oral, ¿verdad? ¿En dónde? En plazas públicas, en las calles, en las casas, en pasillos de las universidades,
en salones de las universidades, entre muchos otros lugares, en cafés o equivalentes, bares también pueden ser importantes, ¿verdad? Para florecer ideas, etcétera. Pueden ser importantes, ¿verdad? Ajá, entonces no perdamos de vista eso. Ahora bien, entonces, como esa rica era de la información retoma elementos anteriores, pues también retoma principios que no nacen en la era digital, sino que tienen también, por lo tanto, una larga tradición. Pero emergen en esta sociedad compleja otros que, si bien tienen también sus raíces en etapas previas de la civilización humana, cobran cada vez mayor relevancia en esta. Entonces, estos principios, por ejemplo, libertad de expresión, pues ya tiene una larga tradición. La libertad de información también. Pero surgen otros principios bien importantes, como son el acceso abierto a la información y al conocimiento. Es decir, a partir de este principio, pues emergen diversos y nuevos movimientos sociales. Y otros principios que son de gran importancia, los podemos ver a continuación. Compartir, colaborar, son principios fundamentales de esta sociedad hiperconectada. Y son principios fundamentales en donde podemos ver estos grandes cambios en la sociedad y esta nueva dinámica de participación democrática o de buscar que gobiernos totalitarios, antidemocráticos, etcétera, pues echarlos para abajo, como en la llamada Primavera Árabe, entre otros sucesos históricos de gran importancia o acontecimientos más recientes que estamos viviendo justo en estos días. Y, por supuesto, otros dos principios también muy importantes son participar y transparencia. ¿Qué podemos decir del principio de libertad de expresión? Este, sin duda, es un principio absolutamente fundamental de la esfera pública. ¿Ya que le llamamos esfera pública? Pues a este universo de las ideas donde se debaten los grandes momentos de la humanidad, ¿verdad? El devenir de la humanidad. Ajá. La convivencia humana y el progreso de la humanidad en todos los sentidos, es decir, permite sobre todo el intercambio de ideas. Permite sobre todo, por lo tanto, también intercambiar información y conocimientos. Y, sin duda, tiene grandes repercusiones en el progreso político, en el progreso social, económico, etcétera. Sin libertad de expresión y sin el debido intercambio de ideas, pues no podría haber progreso humano. Pero otro principio que está íntimamente relacionado con la libertad de expresión es la libertad de información. Es decir, si intercambiamos ideas, pero estas no están fundamentadas, estas no están fortalecidas por la información, pues queda en mero aspecto anecdótico. En cambio, el principio de libertad de información garantiza que todo ser humano es libre de buscar, diseminar y recibir información de cualquier tipo que le permita satisfacer sus intereses, ¿verdad? Personales, académicos, políticos, etcétera, pero también, sobre todo, participar de manera muchísimo más activa en la esfera pública. Es decir, por ejemplo, la doctora Elsa Ramírez mencionaba en su intervención que no es lo mismo informarse, ¿verdad?, de manera activa, que ser informado de manera pasiva. De allí la gran importancia de este principio de libertad de información. Pero quedaría claro que este principio a la vez implica otro elemento de gran importancia, que es el de poder tener acceso a la información y al conocimiento.
porque si nada más hablamos de que, pues tú puedes buscar y diseminar y recibir información, pero fíjate que no vas a tener acceso tan fácilmente, tienes que pagar o te vamos a prohibir cierto tipo de información, pues no. Entonces, siguiendo con este principio de libertad de información, permite además un cambio drástico en el paradigma del flujo de información mediante una transición de modelos basados en la secrecía, en el secretismo, ¿verdad? En que, ¿sabes qué? Que esta información es de nosotros, no te la vamos a dar, ¿verdad? Como era típico de los gobiernos, como era típico de las instituciones de cualquier tipo, las empresas, etcétera. Pero cada vez las exigencias sociales, etcétera, son más importantes y implica una apertura a modelos entonces cimentados en la máxima divulgación, en una cada vez mayor apertura. Y entonces, como mencionábamos, otro principio de gran importancia es el del acceso abierto a la información y al conocimiento. Su propósito esencial es que se puedan desarrollar estrategias para acceder de manera abierta a la información y al conocimiento, ¿verdad? Leyes de transparencia, movimientos de acceso abierto a la información, movimientos como el de Wikipedia, como sistemas peer-to-peer, pues forman parte de este gran concierto actual. Este principio permite entonces mejorar las capacidades humanas para acceder, usar, compartir, colaborar y contribuir con la creación de información y conocimiento para beneficio de todos, fomentando entonces una participación pública mayor y un también compromiso cívico que pueda implicar una mayor democracia. Otro elemento muy importante es el principio de compartir, es decir, los principios previamente explicados, pues no son nada si no compartimos. Por lo tanto, este principio de compartir representa una condición primordial ¿para qué? Pues para que haya una mayor diversidad cultural, una mayor diversidad de ideas, para que haya una mayor creatividad, innovación y por lo tanto un mejor avance de la educación, la ciencia y el progreso humano en general. Y hermanado de manera muy estrecha con ese principio de compartir, tenemos el principio de colaborar, es decir, la creación de sistemas colaborativos, además de abiertos, que sean sostenibles en el tiempo, donde comunidades autogestionadas generan mancomunadamente recursos colectivos para compartirlos socialmente. Ejemplos concretos, pues estos sistemas de acceso abierto a la información, estos sistemas tipo wiki, que implica que entonces a través de tecnologías digitales, a través de la web, a través de una nueva etapa de la web caracterizada como la web social o llamada también web 2.0, la gente puede colaborar de manera muy estrecha. Entonces, a la vez, este principio de colaborar está estrechamente relacionado con el concepto de inteligencia colectiva. Como mencionábamos también al principio, a partir de esta idea genial de Tim Berners-Lee de poder conectar todo con todo, pues a final de cuentas lo que estamos conectando no son máquinas, como afirmábamos, sino ideas, personas y por lo tanto inteligencias individuales que hiperconectándose entre sí logran un efecto denominado inteligencia colectiva. Es decir, a través de la colectividad podemos lograr mucho más cosas que a través del trabajo aislado e individual. Y junto con esto, pues tenemos otro principio muy importante que es el de participar. Las personas unidas en causas comunes, es decir, las personas que se unen para ejercer acciones colectivas, con el apoyo de tecnologías, recursos, información, conocimientos y habilidades,
y mediante la interacción con diferentes organizaciones son capaces de diseñar y gestionar sus sistemas y espacios sociales por sí mismos, ya no supeditados a el Estado, ya no supeditados al partido, sino empoderándose, es decir, tomando el poder como nuevos grupos sociales. Así como desarrollar visiones colectivas de un mejor futuro, labrado sobre todo sobre la base de la inteligencia colectiva y el poder de la colectividad, ¿verdad? Este principio de participar implica como principal repercusión que disemina el poder entre las personas de manera horizontal, ya no vertical, ya no centralizada, ¿verdad? Horizontal y descentralizado son signos característicos de nuestros tiempos actuales y genera, por lo tanto, un profundo y singular proceso de empoderamiento, una sociedad cooperativa y una democracia participativa. Y el último principio que me interesa destacar es el de transparencia. La era digital tiende hacia una apertura radical en todas las actividades humanas mediante una drástica transfiguración que está exponencialmente acelerada hacia lo abierto, que permite una mayor transparencia y le da más poder a la gente al estar mejor informada y ayuda, por lo tanto, a construir sociedades más democráticas y abiertas. Este principio de transparencia lo podemos entonces definir como el derecho del público a saber qué acciones están llevando a cabo los diversos sectores instituciones con las que interactúa, cuáles son los resultados y consecuencias de lo que realizan, así como exigir cuentas y responsabilidades. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Hugo Alberto. Entonces, el maestro nos muestra, digamos, una situación inicialmente dividida en tres grandes momentos. El primero, donde nos empieza a contar cómo se vio la conectividad y la diseminación del conocimiento desde el pergamino y el papiro, pasando posteriormente a lo que fue la época de Gutenberg y con él todos los impresos y la manera como esto pudo incidir, digamos, en lo que fue la etapa del florecimiento de movimientos sociales y el intercambio de ideas ejemplificado en la Revolución Francesa, para pasar a un tercer momento que es el que denomina la era digital, con las presencias de las tecnologías de la información y la comunicación que surgen con gran auge después de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente surge el Internet para llegar a mostrarnos el papel que tuvo la web social con las ideas democratizadoras que tenía su inventor de apellido Lieb. Nos muestra la importancia del ecosistema social de la información, que parte de una base que es la tradición humana del intercambio de ideas. Es así como establece 6 principios esenciales que benefician la hiperconectividad, sin desconocer el papel que tiene la oralidad y que nos permite a nosotros trabajar, digamos, diversos aspectos. Algunos de esos principios son la libertad de expresión, la libertad o el acceso abierto a la información y al conocimiento, el principio de compartir, el principio de colaborar, el principio de participar y el principio de transparencia. Las 3 ponencias en estos momentos nos muestran, digamos, una relación muy directa con la responsabilidad social que se tiene desde nuestra disciplina, con todo lo que vienen a generar la presencia de estas tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias, maestro. Gracias. Entonces, vamos a continuar con la presentación que nos va a hacer vía streaming el doctor Johan Pirela Morillo. Bienvenido, doctor Johan.
todavía no está presente la imagen, entonces presentemos de él, que hace parte de la Universidad del Zulia en Venezuela, es licenciado en Bibliotecología y Archivología por la Universidad del Zulia, magíster en Museología por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y doctor en Ciencias Humanas por la Universidad del Zulia, donde actualmente se desempeña en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías del Conocimiento de la Facultad de Humanidades y Educación. Bienvenido, doctor. Buenos días, un saludo especial y cordial a la comunidad académica del IBI, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también un saludo muy querido, muy sentido a los compañeros que nos acompañan de los otros países que conforman América Latina y que estamos reunidos en esta oportunidad para discutir nuestras visiones académicas y profesionales en torno al foro regional de discusión sobre las tendencias de la IFLA. También expresar mi profundo agradecimiento al doctor Jaime Ríos por esta oportunidad que nos da de compartir, poner en común con la comunidad académica, con la comunidad bibliotecológica, temas de sumo interés para el conocimiento bibliotecológico, para la formación profesional en el área. En esta oportunidad voy a centrar mi participación en lo que he llamado, he titulado este trabajo, la formación del profesional de la información frente al desafío de las sociedades hiperconectadas y los nuevos grupos. Y para desarrollar mi participación he querido partir de dos preguntas fundamentales que se desprenden a su vez de la pregunta central que da el título al informe que la IFLA ha preparado. ¿Qué tipo de profesional de la información se requiere para ayudar a los usuarios a que no naufraguen, sino que sepan surfear con éxito en este mar complejo de las hiperconectividades? ¿Qué tipo de formación se requiere para el profesional de la información en este momento? Pues para tratar de responder esas preguntas he querido organizar mi presentación en 3 puntos centrales. El primero de ellos tiene que ver con las premisas que nos van a permitir conceptualizar o configurar la complejidad de lo que llamamos sociedades hiperconectadas y nuevos grupos. En segundo lugar, vamos a estar trabajando acerca del impacto, de lo que podemos reconocer como el impacto de estas sociedades hiperconectadas y nuevos grupos en la formación del profesional de la información. Y en tercer lugar, vamos a estar planteando la mediación crítica como el epicentro de nuestra propuesta, como el epicentro de la formación de los profesionales de la información para que los usuarios no naufraguen en este mar complejo de la digitalidad. Entonces tenemos en un primer momento, o en la primera parte de nuestra intervención, las premisas que tienen que ver con las definiciones o las características que nos permiten configurar a las llamadas sociedades hiperconectadas y los nuevos grupos. Pues estas sociedades se están estructurando con base en la convergencia entre el Internet, el móvil inteligente llamado el smartphone y las redes sociales, que han venido a configurar, a crear un nuevo ecosistema comunicativo. También podemos plantear, según se cita en el propio informe de la IFLA, de parte del Foro Económico Mundial, que hay un incremento significativo en la producción informativa, tanto así que se plantea que entre 2008 y 2011 se produjo mayor contenido informativo, se han creado mucho más mensajes informativos que fluyen por las redes, más que en tiempos precedentes. Todo lo cual nos puede estar hablando de un tamaño y de la dimensión tan amplia y tan compleja del universo digital, el cual, según también este informe de la IFLA, se va a duplicar cada 2 años. Y en este contexto están surgiendo también nuevos grupos, nuevas voces, nuevos movimientos sociales y políticos que asumen, que toman las redes sociales para sí como un mecanismo que les garantiza una mayor participación social,
pues una mayor participación política en el escenario público, y muestra de ello pues han sido los procesos en la primavera árabe, en la llamada primavera árabe, y de modo puntual en este momento en nuestro país Venezuela, que estamos siendo objeto de varias protestas que se están planteando por varios sectores del país, y precisamente la forma de convocatoria para ir a los lugares de protesta se está haciendo por medio de las redes sociales. Todo ello también tiene que ver con lo que se plantea en el informe de la IFLA como la ciudadanía digital, o la posibilidad que se abre con el gobierno electrónico para garantizar mayor transparencia y mediante procesos de Contraloría Social. Si bien esto es así, nosotros tenemos que citar aquí, por ejemplo, en el caso venezolano, los estudios realizados por Marcelino Bisbal y el profesor Nicodemo Pascuale, pues ambos de la Universidad Católica Andrés Bello, quienes han estudiado el consumo cultural, el uso social que los jóvenes universitarios pues están haciendo de las redes sociales. En esos estudios se pone de relieve que en Venezuela la red social con mayor uso o con mayor penetración por parte de los jóvenes es la red Facebook, con un 98%, seguida de Twitter con un 81%. Hay pues una alta frecuencia de uso de las redes sociales y la principal, pero si vemos esto, tenemos que también decir que la principal razón por la cual se usan estas redes sociales es para compartir información entre familiares, amigos, etcétera. Muchas veces información banal, a juicio de los investigadores, de los profesores de comunicación social que ya cité, Bisbal y Pascuale, pues es un uso de las redes prácticamente centrado en el chismorreo, que llaman ellos, en compartir información banal acerca de la vida afectiva y social de las personas. Entonces, también, y gracias al crecimiento también importante de las iniciativas de gobierno electrónico y de ciudadanía digital, se van a requerir en el presente y en el futuro de un mayor dominio de las competencias que denominamos en bibliotecología competencias informacionales o competencias de gestión de la información. Lo cual, a mi juicio, y yo me sumo a la tendencia que plantean algunos autores españoles, que cuando hablan de la alfabetización informacional o del desarrollo de competencias informacionales, lo hacen en una perspectiva constelar, partiendo primero de la necesaria vuelta a la lectura analítico-crítica para aprender a leer también esos mensajes que fluyen por las redes. Primero tenemos que indiscutiblemente potenciar en los usuarios, en la formación profesional, la lectura múltiple, la transalfabetización y la llamada lectura analítico-crítica, la desconstrucción de los mensajes que nos van a permitir posteriormente agregarle valor. Después también, y en un segundo nivel hablamos de los procesos cognitivos aplicados a la comparación, ¿verdad?, que podemos hacer, a la selección para quedarnos con lo relevante y desechar lo que puede ser en algún momento irrelevante. Eso es una competencia fundamental que tenemos que también desarrollar tanto en los estudiantes en formación, en el profesional en formación, y luego el bibliotecólogo debe potenciar en los usuarios. Es lo que llama Humberto Eco el arte del filtrado, de saber filtrar información y finalmente hasta llegar a una gestión del conocimiento envolvente con mediación tecnológica que nos va a permitir avanzar a lo que nosotros llamamos dar el paso cualitativo o el salto cualitativo de una hiperconectividad frívola o fría, ¿verdad?, de carácter instrumental, a una hiperconectividad caliente, sociocognitiva, productiva y creativa, centrada en la construcción de redes de conocimiento y de aprendizaje por medio de las redes sociales. Pero entonces, y vamos ya al segundo punto, ¿cuál es el modelo curricular? ¿Cuál es el modelo que nos va a permitir guiar esa formación para que los ciudadanos no naufraguen y no se dejen atrapar por la marea, sino que pues aprendan a surfear de manera efectiva en el convulso mar de la digitalidad? Pues necesariamente tenemos que recurrir a un
modelo de formación del profesional por competencias, como lo hemos venido planteando en otras ocasiones, pero ahora combinado con lo que llama George Siemens y también Stephen Downes el conectivismo o el conectismo, que es una tendencia pedagógica, es una teoría del aprendizaje que podemos trasladar al ámbito curricular para la formación del profesional de la información, la cual está centrada en el aprendizaje multimedial y reticular en la conexión de nodos y de fuentes de información que no solamente vincula la cognición con la tecnología, sino también con las emociones. Hablamos de una potencialización del aprendizaje cooperativo, en donde se pone de relieve la autoestima, la creatividad y la productividad, y también se hace uso de la llamada comunicación asincrónica y sincrónica, cimentada también en la trans y multialfabetización. Entonces nosotros, en ese modelo educacional, queremos desembocar hacia el fortalecimiento del componente de mediación crítica en nuestro profesional, o sea, formar al bibliotecólogo como un mediador crítico y significativo para que luego él sea un agente multiplicador que logre formar a los usuarios como sujetos, como ciudadanos, como actores sociales que se van a apropiar de las redes sociales, pero para hacer una apropiación crítica, cognitiva, que realmente genere un valor. Entonces necesitamos un profesional de la información con esta perspectiva, formado por competencias, sustentado en el conectivismo, ¿verdad?, cognoscitivo y tecnológico, y también que pues esté orientado hacia la mediación crítica, que subsume otras competencias como las de investigación, las de responsabilidad social y participación ciudadana, la del manejo ético de la información, etcétera, etcétera. Entonces, con ello vamos a dar un salto cualitativo por medio del cual vamos a pretender o queremos garantizar que el profesional de la información sea un mediador crítico, ¿verdad?, una persona, un profesional que fomente sistemas que faciliten la creación de conexiones para aprender, un profesional que sepa asesorar al usuario para validar la calidad de los mensajes y los contenidos que fluyen por las redes, un profesional que sepa mediar y que sepa desarrollar competencias informativas, tecnológicas y comunicacionales en los usuarios de todo tipo de bibliotecas, desde bibliotecas escolares, públicas, universitarias, etcétera, para que los usuarios logren realmente apropiarse, pero en un sentido crítico, de la información para poder participar en la construcción de ese tejido social. Y finalmente, un profesional que fomente el deseo de construir sentido. De modo que a la pregunta inicial que nos hacíamos, ¿cómo no naufragar en este mar? ¿Cómo lograr que los usuarios sepan surfear de manera efectiva con las olas turbulentas y volubles y complejas pues que plantea la hiperconectividad? Pues entonces la respuesta o el aporte que nosotros hacemos es que tenemos que apelar a una formación profesional que esté centrada en competencias, combinando, ¿verdad?, esta formación con el enfoque conectivista, que nos vincula también al concepto, al fortalecimiento del componente de la dimensión mediadora, cognitiva y crítica de la formación profesional. Todo ello, por supuesto, enfocado a formar usuarios que sean ciudadanos globales, pero que también sean ciudadanos globales críticos y significativos para contribuir en la construcción del desarrollo en la sociedad, para contribuir con un conocimiento que realmente pongamos a circular por esas redes y que pues ese conocimiento redunde en progreso, en bienestar para todos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces acabamos de escuchar al doctor Pirela, quien aborda el tema desde 3 aspectos relacionados con el mundo de la hiperconectividad, y es desde la formación del profesional de la información. Se pregunta qué tipo de profesional se requiere para abordar a este usuario que está en esa marea de la información, y vuelve y utiliza el término
con el que partió la doctora Elsa Ramírez, la marea de la información, donde esos usuarios se pueden ahogar o los podemos salvar. También está como muy conectado con usted. También se pregunta cómo configurar las complejidades de los nuevos grupos que surgen, y entonces ahí es donde mira el papel del profesional de la información. Y un tercer tema, que es el papel de la mediación crítica que debe asumir el profesional de la información en esa relación con los usuarios. Nos presenta diferentes elementos de cada uno de esos tres aspectos, donde inicialmente nos centra en el aumento que se vive constantemente con la información, que nos lleva a hablar de un universo digital, y donde los nuevos grupos surgen muchas veces por las redes sociales, ejemplificando el caso de Venezuela, y nos muestra cómo ese movimiento en Venezuela se está dando especialmente a través de Facebook y de Twitter, donde Facebook es una red que se utiliza en un 98%, lo cual indica que se debe tener el desarrollo y el dominio de unas competencias de alfabetización informacional y de gestión de la información, pero también se requiere que haya una formación en lo que es la lectura múltiple, no solamente de la información que viene a través de las tecnologías de la información, sino asumir una lectura analítica y crítica para poder tener una posición clara frente a aquello que se está leyendo. Y esto requiere unos procesos cognitivos comparados que nos permitan seleccionar la información que realmente requerimos de acuerdo con las necesidades que planteamos. La segunda parte la trabaja desde una propuesta curricular, donde habla de un modelo pedagógico como es el conectivismo, y en la cual habla de dos aspectos, el aspecto cognitivo y el aspecto tecnológico, donde lo que se deben desarrollar son competencias relacionadas con el aprendizaje multimedial, con el acceso a nodos y a fuentes. El aprendizaje cooperativo debe estar marcado en estos planes de estudio, donde debe haber un papel central de la comunicación sincrónica y asincrónica, y entonces aquí nos está hablando casi que de virtualidad y semivirtualidad, de alfabetizaciones múltiples, y vuelve y hace el énfasis en el bibliotecólogo crítico y ético que debe asumir su papel en una sociedad que está en una constante transformación, para decirnos cómo este profesional debe asumir entonces un papel de mediador con ese usuario de la información, a quien le debe facilitar también una creación de conexiones, orientarlo hacia las tecnologías que le permiten un desarrollo en una sociedad que le está exigiendo constantemente avances, pero ese mediador, ese profesional debe también ser un investigador, debe asumir una posición crítica y ética para lograr finalmente tener ciudadanos globales y críticos. Es el papel que le asume entonces a la academia, a lo que son las escuelas de bibliotecología y de ciencias de la información, en esta mesa que habla de la hiperconectividad. No sabemos si el doctor Johan está presente en estos momentos. Sí, está conectado, entonces vamos a dar paso a las preguntas que ustedes a bien tengan formular a cada uno de los ponentes. Si tienen alguna pregunta para el doctor Pirela, ya lo ven, está allí presente, entonces son bienvenidas. Disponemos de unos 10-15 minutos. Sí. ¿Cuál será nuestra posición como bibliotecarios ante la gran industria del divertimento y nuestro trabajo profesional? ¿Para quién estaría dirigida la pregunta o para todos? El que quiera. Yo en lo personal creo que el bibliotecólogo debe diversificar en gran medida
sus actividades, es decir, ya no pensar que el trabajo del bibliotecólogo es tan solo y exclusivamente a través de bibliotecas, sino pensar sobre todo que puede ser a través de innumerables tipos de actividades que van a estar vinculadas definitivamente con la información. Entonces, si en gran medida la industria del entretenimiento, del divertimiento, cobra mucha importancia, incluso en esas áreas el bibliotecólogo podría incursionar. Es mi punto de vista. Ajá. ¿Quieres opinar, doctora? Adelante. En este tema han surgido ya ciertas voces, como hay un grupo de catalanes que están trabajando esto de las sociedades del desconocimiento, la ignorancia y la incultura. Una de las cosas que dicen es que la cantidad de información que tenemos, más toda la oferta de entretenimiento, muchas veces es un entretenimiento banal, están deteriorando nuestras capacidades, o bueno, por un lado, rebasan nuestras capacidades para poder hacer este proceso de lectura que nos comenta nuestro querido doctor Pirela, porque a veces ni nosotros, digo, que estamos un poco más preparados, nos da tiempo de asimilar y de releer, en fin, por la cantidad de información. Pero entonces dicen una cosa, el esfuerzo intelectual cada vez más acomodado a la confortabilidad del entretenimiento predigerido y la espectacularidad vacua, podrá conducirnos lenta, pero seguramente hacia una sociedad de la diversión generalizada. Esto, sumado con la intoxicación por exceso de información, pues nos pone en estado de alerta, y precisamente esto que dice Hugo, pues es todo un reto cómo ahora esta oferta verdaderamente desmedida de lo divertido, cómo nosotros ahí podemos incidir para que lo lúdico, porque tiene su parte, la parte lúdica también tiene su parte seria y de desarrollo, porque como han dicho muchos autores, lo lúdico también tiene unas normas y también se forman con lo lúdico. Entonces ahí yo no tendría ahorita una respuesta, pero sí creo que es muy importante que lo haya sacado a la luz, porque lo tenemos que integrar a nuestra responsabilidad social. O sea, ¿cómo vamos como dice Hugo, cómo vamos a hacer de lo banal, de esta diversión constante, algo lúdico? Y en algunas bibliotecas, incluso públicas de Canadá, Estados Unidos y de otros países, tienen toda una área de, por ejemplo, de videojuegos, que los han llevado ahí, pero también ahora sí que hablando de conexión, los conectan con otras posibilidades ahí de encontrar información o de otro tipo de lúdica. Entonces, pero no está la biblioteca no está rechazando eso, sino lo usa, al chiste es saber cómo lo vamos a usar para poderlo incorporar. Es decir, sí usarlo, pero también ligarlo a otras cosas. Yo lo estoy pensando en términos de que en las instituciones de educación superior, especialmente en las públicas, nuestras tres funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, nos obligan de alguna manera, de una manera importante, a que nuestras bibliotecas no solo sirven a las comunidades académicas, nos extendemos a comunidades externas, a la sociedad en general. Entonces, a esta sociedad no solo le tenemos que responder con servicios y con recursos de docencia, de investigación, sino que ahí entra mucho la extensión de la cultura y el entretenimiento. Estamos obligados. Cuando yo reviso la estadística del sistema bibliotecario de la Universidad de Guadalajara, una parte importante de los visitantes presenciales y en línea no son comunidad académica de la UDG, y les tenemos que dar servicio y resolverles sus necesidades de información, muchas de las cuales son recreativas.
Bueno, ¿será que el doctor Johan Pirela querrá responder? Mientras que él responde, entonces el doctor Filiberto. Sí. Sí, creo que... ¿Se oye? Sí. Bien, creo que va un poco encaminado también a lo que planteaba Diana y a todo lo que han planteado ustedes. Creo que estamos abordando el concepto de información desde muy diversas perspectivas y eso a veces nos mete en líos. La doctora Arlene Taylor, en su libro Organización de la Información, define perfectamente que hay dos tipos de información. Una, la plasmada en cualquier formato. Y dice, esa es la que podemos nosotros seleccionar, adquirir, organizar y proporcionar. En libros, en videos, en películas, en multimedia. Pero hay otro tipo de información, que es la información oral, que ese no es nuestro negocio como bibliotecólogos. Dice, tenemos relación, pero a lo mejor ese es el terreno de comunicólogos, de periodistas o de otros profesionales. ¿Sí? Y eso lo señala Sergio en su exposición cuando dice, los académicos usamos información plasmada, información académica, en revistas, en libros electrónicos, etcétera, pero no usamos información de redes sociales. Al revés, los jóvenes utilizan información a través de redes sociales, pero no es información académica, es información oral, como la utilizada en el fenómeno de la primavera árabe u otro tipo de fenómenos que existen. Incluso el triunfo de Barack Obama se debe mucho a este tipo de comunicación a través de redes. Sí, claro. Ahora. Y también su hundimiento. Sí, también. Luego, Johan señala que hay que formular o formar a gente crítica, pero creo que ahí no es terreno del bibliotecólogo directo, sino ahí es terreno de la pedagogía, que nosotros podamos colaborar y ser compañeros en este trabajo, totalmente de acuerdo. También en las estadísticas que menciona Sergio, hay un señalamiento en donde se menciona acceso a la información, en primer lugar. Estadísticas sobre Internet y sobre uso hay miles. En algunas aparece acceso a la información, en otras aparece uso de redes sociales, en otras aparece los dos conceptos. A veces acceso a la información, como en el caso tuyo, aparece en primer lugar, a veces acceso a redes sociales aparece en segundo, a veces aparecen los dos. Y creo que los que levantan esta encuesta también están en el mismo problema, ¿sí? Ellos conceptualizan acceso a la información como obtener información sobre su artista favorito o sobre el deportista de moda, que es la mayor cantidad de información que se obtiene a través de redes sociales, ¿sí? Entonces yo creo que un primer aspecto sería definir estos dos tipos de información, abocarnos a la que nos corresponde, satisfacer necesidades de información. Doctor, una precisión para darle oportunidad como a otra gente. ¿Podríamos concretar la pregunta? Ya está. Gracias. Mi planteamiento es, ustedes consideran que sería, 1, precisar este tipo de información. 2, trabajar de manera colaborativa con pedagogía y con los otros profesionales de la comunicación y de la información. Este podría ser nuestro papel. Claro. ¿Quieres contestar, Hugo? Comprendo perfectamente toda la explicación que ha dado el doctor Felipe Martínez, pero creo que en el ambiente bibliotecológico, como que hay diversas posiciones, visiones, etcétera, ¿no? A lo mejor algunas pueden sonar un poquito transgresoras. Yo creo que el bibliotecólogo debe incursionar en las dos categorías que usted ha mencionado.
O sea, como bien afirmó, en redes sociales se mueve mucha información que tiene que ver con artistas, con películas, etcétera. Pues ahí también puede incursionar el bibliotecólogo. O sea, no dejemos de lado, no excluyamos esa perspectiva, ¿no? Igual ocurre con estos temas de carácter pedagógico, conectivismo y demás. A partir de estos modelos conectivistas podemos establecer modelos que permitan a nuestros usuarios usar y compartir sobre todo de manera más efectiva la información como ejemplos. Voy a dar un ejemplo concreto. Un investigador norteamericano hizo un estudio muy exhaustivo de diversos mercados de piratería en el mundo, Rusia, India, entre ellos México. Y él se abocó, en el caso de México, a Tepito. Tepito representa ahora la mayor industria cultural del país en términos de videos, películas, etcétera. Y verdaderamente es impresionante el nivel de sofisticación que tiene Tepito en términos de todo lo que abarca, podríamos decir, ¿verdad? No tan solo películas de entretenimiento, sino también películas de culto. Y allí se mueve mucha información, mucho dinero y además mucho conocimiento especializado. Por ejemplo, bajan de sistemas peer-to-peer películas en ruso y deben conseguir, o sea, nada más con la diálogo ruso, y deben conseguir un buen traductor ruso, ¿verdad? Para que les ayude con el subtitulado. Y tienen gente entonces experta en ruso y en otros idiomas, por supuesto, y tienen gente técnicamente experta en cuestión del subtitulaje. Yo, por ejemplo, estoy vinculado con ellos y les he conseguido gente que, ¿no? Entonces, hay una parte pública de UBA académica, pero hay una parte underground, subterránea, que para mí, yo parto de la idea de compartir todo, compartir la información, conocimiento y ayudar al bien común. Esa es mi ayuda. Yo no cobro mis servicios en Tepito, pero sí estoy colaborando en algo muy inmenso que al final de cuentas contribuye, ¿no? Otro ejemplo nada más para terminar mi intervención. Hay gente en Tepito, por ejemplo, o sea, jóvenes, ¿verdad?, que al año hace unos 2 o 3 viajes a Japón. Tienen allá intérpretes, ¿verdad? ¿Ya que van a Japón o a China, verdad? Pues a ver cuáles son los últimos movimientos en cuestión de modas, por ejemplo, tenis, ropa y demás. Entonces, lo que están haciendo allí es poder palpar de primera mano cuáles son las nuevas líneas de moda y demás, y la clonan aquí en México, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, en todo ello se mueve información. Yo quisiera colaborar con ellos, ¿verdad?, para aprender y montar mi negocio. Es una cosa breve. Muy breve, y porque digo, da para mucha discusión. Pero a mí me parece que esta señora, con todo respeto, pues es una bibliotecaria muy tradicional, y la biblioteca ya no puede vivir en un margen tan rígido. Sí creo que debemos de tejer muchas relaciones para un trabajo en equipo con otras disciplinas, porque nuestra biblioteca nuestra disciplina tiene esa virtud de ser interdisciplinaria y que podemos echar mano para trabajar en conjunto, pero yo me iría con mucho cuidado de ser tan categórica y de decir, bueno, yo esta información no es mía, allá síganse hundiendo, jóvenes o adultos, síganse hundiendo en este mar de información. Este no es mi asunto. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad social de la biblioteca? Bueno, les agradecemos mucho su asistencia y su participación. Vamos a dar un receso de 10 minutos mientras organizamos la mesa para continuar con la última mesa del foro. Muchas gracias.